Acompañan en Ampliación de Noticias, comenzamos una segunda hora informativa y seguimos tratando de entender, Fernando, lo que ha sido la conformación de una organización de espionaje, de contrainteligencia paralela durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, liderada, entendemos, por un personaje ya muy extraño, un español, que tenía como alias también El Español. Se trata de Juan Carlos Hernández Fernández. Estamos con Rubén Vargas, exministro del Interior, para que nos trate de explicar cuáles serán las funciones de esta organización que, como decía en la pausa, sí se llega a formar con objetivos sumamente claros. ¿Cómo está, señor Rubén Vargas? Muy buenos días. Omar Fernando, muy buenos días. Gracias por la invitación. Sí, en efecto, yo sostengo que esta organización sí funcionó, se estructuró en torno a funciones operativas dentro de la estructura criminal mayor liderada, encabezada por Pedro Castillo. Recordemos que cuando se formaron los equipos especiales para investigar los casos de corrupción en el poder, tanto en el Ministerio Público como en la policía, inmediatamente se denunciaron campañas de demolición de la imagen de dos funcionarios que estaban a cargo de los respectivos equipos, de la policía el coronel Colchado y de la fiscalía la fiscal Marita Barreto. El plan Colchado, no sé si recuerdan ustedes, pero el plan Colchado era demoler la imagen del coronel Colchado, convertirlo en una especie de corrupto que se había apropiado indebidamente de fondos de su unidad policial, y se le acusó inclusive de actuaciones irregulares en Palacio de Gobierno, y se le acusó de temas familiares, y etcétera, etcétera, ¿no? Y eso formaba parte de esta estrategia de demolición que este equipo, que este grupo operativo estaba realizando. Lo mismo con la fiscal Marita Barreto. Entonces, ¿para qué se formó? ¿Con qué finalidad se formó este grupo operativo? Insisto, que nace de la estructura mayor criminal que lo dirigía Pedro Castillo. Nace básicamente con tres finalidades. Número uno, lo que hemos señalado, de hacer campañas de demolición contra los equipos especiales y contra los opositores al gobierno y a Castillo, número uno. Número dos, de utilizar la logística, los recursos de los órganos de inteligencia más importantes que tiene el país. Primero, la DIGIMIN, que depende del Ministerio del Interior, y la DINI como ente rector. Lo que sabemos ahora es que este personaje oscuro, siniestro, conocido como El Español, manejaba a su antojo la DIGIMIN. Este personaje, El Español, puso en coordinación con Pedro Castillo a directores generales de la DIGIMIN. ¿Con qué finalidad? O sea, ¿cuál es la importancia de controlar la DIGIMIN? Número uno, los recursos de los fondos de inteligencia. Número dos, que desde el aparato de la DIGIMIN y de la DINI se podía, como hecho se intentó, y se avanzó hasta cierto punto, crear aparatos paralelos de contrainteligencia, con la mascarada de que iban a realizar acciones propias de las direcciones de inteligencia contra la criminalidad organizada, de búsqueda de información, etc. Y no solamente eso, sino también se va a usar recursos para comprar tecnología que permita realizar esas actividades paralelas de inteligencia y contrainteligencia. ¿Contrainteligencia contra quién? Nuevamente, contra opositores al gobierno y principalmente contra los que estaban investigando los casos de corrupción de poder. Esa información de que inclusive hicieron prácticas y demostraciones de la tecnología conocida como el Pegasus, es sumamente grave, Omar Fernando. Se usa en algunos países europeos, es una tecnología israelí muy eficaz y muy difícil de neutralizar por parte del Estado. Exactamente, es muy eficaz. ¿Y en qué se utiliza? Básicamente en la intrusión de las comunicaciones a través del Internet, es decir, del WhatsApp, del Telegram, del Signal, etc. Y es una intrusión, por supuesto, sin que se enteren ni los operadores de telefonía, obviamente que ni los propietarios de las líneas violentadas. Es una tecnología, es un software muy potente que a la vez permite hacer un rastreo de la ubicación exacta de los teléfonos de determinados objetivos. Es decir, se puede utilizar básicamente para hacer el espionaje
político o de cualquier otro índole, pero básicamente el espionaje. De acuerdo. Yo quisiera saber cuánto sabía sobre estas actividades el expresidente Castillo y qué papel tenían las personas, algunas personas de su entorno, aparentemente como Henry Shimabukuro, y según sabemos ahora, el congresista de Fuerza Popular, Luis Cordero. Fernando Omar, yo les decía que tenía 3 o 4 finalidades la creación de este brazo operativo. He mencionado 2. Rápidamente los otros 2, que también son muy importantes. Y de acuerdo a la información y la carpeta fiscal, se señala de que este equipo también estaba coordinando, estaba planificando el posible asesinato tanto del coronel Colchado como de la fiscal de la Nación y la fiscal Marita Barreto. Cosa que hemos visto que ha sucedido en países vecinos. Exactamente, exactamente. En Ecuador, en Paraguay, en Colombia. Y en Argentina. En Colombia y en Argentina se asesinaron a fiscales incómodos al régimen. Entonces, digamos, es bastante verosímil esa información que obra en la carpeta fiscal. Y la otra finalidad tenía que ver con la obstrucción a las investigaciones. Es decir, facilitar la huida a los investigados, obstruir las diligencias policiales que se realizaban en Palacio de Gobierno y en cualquier otro lugar objetivo del Ministerio Público. Entonces, esas funciones, ¿a quién beneficiaban? O esas actividades de este equipo que se estaba formado, ¿a quién beneficiaban principalmente? A Pedro Castillo. Entonces, ¿qué nivel de conocimiento, de acercamiento tenía Pedro Castillo con esta estructura? Desde mi punto de vista, él es el responsable directo de la creación, de la coordinación con estos miembros. Y esto se relata además en el expediente que Pedro Castillo se reúne en un vehículo oficial con este agente en retiro de la Marina, Carlos Barba, donde le pide ser jefe de la DINI, pero este no acepta. Pero yo le quería preguntar, además del rol del congresista Luis Cordero Jontay, que según las conversaciones que también están en manos de la Fiscalía, estaba muy interesado en viajar a Panamá para la compra de estos equipos y que sería, según la versión del Español, el hombre clave dentro de la Comisión de Inteligencia de Pedro Castillo, del gobierno. Omar, ahora se entiende con bastante claridad de por qué este personaje de Shimabukuro tenía una oficina en Palacio de Gobierno, una oficina permanente en Palacio de Gobierno. Y obviamente era para coordinar las actividades de este equipo paralelo que se estaba creando. Permítame, señor Vargas, ir un instante al Congreso. Nuestra compañera Andrea Amezqueta nos va a permitir justamente oír lo que está declarando el general Roberto Quiabra, congresista de APP, sobre este preciso tema. Andrea, adelante, por favor. Muchas gracias, Fernando Omar. Directo en directo, es así, estamos acompañados de congresista Roberto Quiabra, quien además es miembro de la Comisión de Inteligencia, para consultarle cómo ha tomado justamente estas ya imputaciones contra el congresista, y además que era miembro de esta comisión, el congresista Cordero, de que estaba vinculado en una inteligencia paralela, según la Fiscalía. Buenos días. Bueno, muy sensible, él debería ya de una vez salir a declarar y aclarar, porque es una cuestión muy delicada. No se trata de una comisión común, sino es una comisión de inteligencia donde todos sabemos los congresistas designados se permanecen durante los 5 años. Y si él ha tenido acceso a información clasificada y la ha hecho conocer, ya pasa a un delito. Entonces yo creo que el más interesado en aclarar su situación es él. ¿Qué tipo de información manejaban? ¿Era de suma seguridad? Bueno, se citaba las cabezas de los sistemas de inteligencia del país, el de la DINI y los jefes de los servicios de inteligencia de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Aunque hay que tener en cuenta que él muy pocas veces asistía a las comisiones, más eran las ausencias que las presencias. Hay que tener en cuenta que esta es una comisión que funciona una vez a la semana. Pero de todas maneras, independiente del nivel de asistencia, yo creo que habría que tener en cuenta qué información clasificada ha podido él tener conocimiento y haberla podido aprovechar. Sería muy grave. Por eso considero de que él debe aclarar esta situación. ¿Considera que hay más personas involucradas en esto? ¿Qué va a hacer la Comisión de Inteligencia? No creo que dentro de la comisión, somos 7, no creo que dentro de la comisión, salvo esto ha sido una sorpresa para nosotros, porque de todas maneras es un trabajo en equipo, un trabajo muy reservado, muy importante. Espero que no haya ningún otro congresista involucrado en esta situación dentro de la Comisión de Inteligencia. Se ha comprobado además de que sí realizó este viaje a Panamá. ¿Ustedes le han pedido el descargo respecto?
No, porque recién lo hemos conocido. Seguramente con el presidente de la Comisión de Inteligencia debemos tomar alguna acción este lunes que nos vamos a reunir. Este lunes. Sí. Perfecto, muchísimas gracias, congresista. Ha sido el congresista Roberto Quiabra, quien ya ingresa ahora al hemiciclo porque a las 9 está programado la sesión del Pleno del Congreso. Directo en directo, RPP Noticias. Andrea, muchas gracias por permitirnos escuchar al general retirado Roberto Quiabra, miembro de la Comisión de Inteligencia. Rubén Vargas, como usted ve, el tema ha trascendido y ojalá que sea abordado de una manera rigurosa, pero faltan atar algunos cabos. En primer lugar, el rol del señor Shimabukuro y por otra parte, ¿cómo es posible que se haya podido contar con un congresista de Fuerza Popular, miembro de la Comisión de Inteligencia? Porque si en esa comisión no se puede tener alguna confianza real en las personas que están escuchando los temas de inteligencia, realmente vamos mal equipados a la guerra. Fernando, la situación es mucho más dramática todavía, porque desde mi punto de vista, este personaje conocido como el Español tenía en la palma de sus manos a la Dijimín, a la DINI, había penetrado a la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República a través de un congresista, esto de acuerdo a la carpeta fiscal que ahora tenemos conocimiento, y que también tenía resortes en puestos bastante estratégicos y sensibles en la Policía Nacional. El comandante general de la policía recientemente ha dicho que no tiene ninguna relación con el Español, pero creo que hay que esperar que digan lo que nos van a decir. Hay fotos en el Comercio de hoy donde aparece contra el Español. Pero ¿cómo así llega este personaje, digamos, a tener este nivel de vínculos? Entendemos, según la información, que es un, digamos, hombre vinculado al sector inmobiliario, a las exportaciones. ¿Cómo así llega a estos niveles de inteligencia? Yo no sé si un empresario que tiene como rubro de negocio los inmobiliarios o el sector inmobiliario en general, yo no sé si es de su interés, ¿por qué sería de su interés la inteligencia? La inteligencia táctica y la inteligencia estratégica y penetrar y manejar a su antojo a aparatos tan sensibles para la seguridad nacional. ¿Cuál es en realidad el negocio del Español? ¿Quién es el Español? ¿Por qué su interés en la DINI, en la Dijimín, en la Comisión de Inteligencia, en la Policía Nacional? ¿Los empresarios inmobiliarios tienen esas costumbres? No, por favor. Necesitamos saber quién es realmente el Español y necesitamos que la Fiscalía y la Policía y el Ministerio del Interior hagan su trabajo. Creo que es importante, sería importante que la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, que depende del despacho ministerial, también haga su trabajo. Es importante porque acá hay elementos claramente que tienen que investigarse y creo que es necesario que la Comisión de Inteligencia del Congreso también nos diga qué es lo que ha pasado en ese periodo oscuro, negro, y que pareciera que se nos escapó la tortuga, ¿no? El tiempo nos vence, pero yo no quería desaprovechar de su presencia acá para que nos diga una palabra sobre la situación en Puno. Hay que decir que lo que estamos descubriendo sobre la situación de la comunidad de inteligencia del Perú permite comprender disfuncionamientos graves, porque aparentemente hemos usado nuestros recursos para fines que tienen que ver con la impunidad, más que con la inteligencia, con la impunidad del señor Castillo, quiero decir. Pero ¿cómo analiza usted lo que está pasando ahí y qué estrategia alternativa piensa usted que se pueda implementar con el objetivo de evitar un baño de sangre que no resolverá ningún problema y que agravará a todos? Fernando, una de las cosas que siempre ha estado ausente en estos meses de crisis política y de manifestaciones violentas es precisamente la inteligencia. O sea, no es posible que se hayan incendiado 10, 15 o 20 comisarías y otro tanto de locales públicos y privados y sigamos lamentando después de los hechos. O sea, se ha seguido un patrón, se ha seguido un modus operandi en cada uno de ellos. ¿Y cómo es que la inteligencia no nos ha advertido, no ha sido preventivo? La inteligencia ha estado y sigue ausente en todo este proceso de violencia y de muerte y de destrucción en el que estamos, observando. Número uno. Número dos, Fernando, creo que respecto a Puno necesitamos que la presidenta, número uno, se disculpe con la población puneña y haga un acto de contrición exigiendo y haciendo todo y tomando la decisión política de investigar las muertes que se han producido.
No es posible que hayan 20 o 25 puneños muertos, uniformados y no uniformados, y reaccionemos frente a esas muertes mandando caravanas humanitarias. No, hay una población dolida como consecuencia del enfrentamiento con la fuerza pública. Por supuesto que hay asusadores, por supuesto que hay oportunistas, antisistemas que han ocasionado o que han generado esta situación de extrema tensión, pero necesitamos que la presidenta y el gabinete más bien tengan una posición, una situación de reconciliación. Muchísimas gracias, señor Rubén Vargas, exministro del Interior, sobre diversos temas. 9:17 de la mañana. Escuchamos rápidamente a nuestros anunciantes y venimos con más aquí en Amplio.